Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera sesión de los encuentros sincrónicos del reto 2 de la cátedra. Hoy vamos a realizar una actividad que hemos llamado un conversatorio, ¿cierto? En el que vamos a abordar algunas problemáticas de la educación a distancia. Entonces vamos a estar discutiendo básicamente de las problemáticas y más puntualmente de los desafíos que nos presenta esta modalidad de estudio. Hoy es miércoles 29 de junio, son las 7:03 de la noche y estamos dando inicio puntual a la actividad, a este encuentro sincrónico de el reto 2 de la cátedra unadista. Esta es la tercera sesión que realizamos de esta serie de encuentros sincrónicos y hoy tenemos conectados en este momento a 17 estudiantes, ¿cierto? A todos ellos les doy la más cordial bienvenida, les agradezco a todos su puntualidad, todos estuvieron conectados desde antes de las 7 de la noche, algunos incluso desde faltando 15, incluso 20 minutos antes. Entonces, por respeto a todos ustedes, estamos iniciando esta actividad en punto. Y para los demás estudiantes que también se habían, digamos, inscrito en esta actividad, estamos dejando el registro audiovisual, el registro en video de esta sesión para que ellos la puedan consultar, ¿cierto? Entonces, bueno, de esa manera entonces podemos dar inicio a la actividad. Les recuerdo a todos que en el chat de esta sala he dejado el formulario para que registren su asistencia a este encuentro. Es importante que lo hagan porque es de esa base de datos, de ese registro de estudiantes asistentes a este encuentro, que vamos a sacar, digamos, los puntos que están asociados a esta actividad de acuerdo con la guía de actividades. Si no estoy mal, son 30 puntos. A ver, verifico por acá. Sí, exactamente, son hasta 30 puntos el peso evaluativo de este encuentro sincrónico. Entonces, para que yo pueda otorgarles esos 30 puntos, es necesario que ustedes dejen la evidencia registrándose en el formulario de asistencia de que estuvieron y participaron aquí en este encuentro sincrónico. Bueno, entonces les voy a comentar un poquito cómo vamos, cuál es la dinámica del encuentro. Esta sesión se divide en dos partes. En un primer momento vamos a revisar cuáles son las acciones, las actividades del reto 2 de la cátedra unadista. Vamos a revisarlas todas, vamos a charlar sobre eso. Y en un segundo momento vamos a desarrollar el conversatorio. El conversatorio, que es la segunda parte del encuentro, va a girar en torno a una pregunta que se nos propone allí en la guía de actividades, que tiene que ver con los desafíos de la educación a distancia. Lo ideal es que para este momento del reto 2, ustedes ya hayan revisado el material de estudio de este reto, que estén empapados, digamos, de esos desafíos que tiene la educación a distancia y que hubieran traído una respuesta por escrito, ¿cierto?, a esa pregunta que propone la guía de actividades. Lo ideal es que
esa pregunta, perdón, esa respuesta esté por escrito para que ustedes puedan leerla y sea una participación, digamos, muy concisa, pero bien argumentada, ¿cierto? Y esas son las ventajas de traer la respuesta por escrito. Las otras respuestas, digamos, si usted no la trajo por escrito, también son válidas. La idea es que todos participen, pero generalmente lo que pasa con esas respuestas que no están por escrito es que son muy vagas, muy etéreas y tocan muchísimos temas a la vez sin una estructura, ¿no? Entonces la ventaja de traerla por escrito es que tenemos un texto estructurado y bueno, y eso, digamos, es algo que voy a valorar en su participación aquí. Entonces, creo que podemos empezar con la primera parte de nuestro encuentro, que es justamente, bueno, que hablemos acerca de el reto 2, ¿cierto? Entonces, para ello, quisiera que me confirmaran si están viendo mi pantalla en este momento. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Entonces, Señor. ok, muchas gracias. Efectivamente vamos a hacer un recuento de las actividades del reto 2 para pasar después a nuestro conversatorio. Entonces, aquí tenemos el listado de las 5 actividades que componen el reto 2, ¿cierto? Que hemos denominado reto 2, líderes de cambio, ¿cierto? Entonces, en la primera actividad tiene que ver con el reto 1, ¿cierto? Y es la articulación de el reto 1 con el reto 2. Entonces, para este momento, ustedes ya todos debieron recibir la calificación que obtuvieron en el reto 1 y la retroalimentación que yo les hice a cada uno de su desempeño durante el reto 1. La idea es que pues tengan muy en cuenta esa retroalimentación, que si alguien cree que puede ajustar, digamos, algo o ve que la retroalimentación le pido yo que ajuste algo, pues la idea es que lo haga, ¿cierto? Y que me pueda entregar nuevamente ese reto 1 para que obtenga todos los puntos posibles, ¿cierto? Entonces, con esto, la importancia de esta primera acción es que ustedes sepan, que ustedes se den cuenta que la calificación no es una valoración que está, digamos, escrita en piedra, que es algo que cuando el profesor me puso 19 puntos y no me puso los 25, pues ya no hay nada que hacer, yo no le puedo, digamos, como dirían en la educación tradicional, llorar a ese profesor para que me suba esos punticos. No, aquí en la UNAD, la calificación es un instrumento para medir la temperatura, digamos, del desempeño del estudiante. Es un indicador, pero no es algo que está escrito en piedra, no es algo que una vez se hace ya no se pueda variar, sino que se puede actualizar. Un estudiante tiene derecho a mejorar su entrega de acuerdo a la retroalimentación de su tutor. Eso es muy, muy importante que ustedes lo sepan. De esa manera, si alguno de ustedes tuvo una calificación tal vez muy bajita en el reto 1, simplemente pueden revisar esa retroalimentación que yo les di, ajustar la entrega del reto 1 y volvérmela a enviar. Obviamente, el entorno de evaluación por donde ustedes me hicieron la primera entrega ya está cerrado, ¿cierto? Porque se cerró en la fecha indicada, el 19 de junio, pero ustedes pueden utilizar la mensajería interna de la cátedra para hacerme llegar
esa mejora, ¿cierto? Esa mejora de su trabajo que supondría una mejora también de su calificación. De esa manera, nosotros usamos la evaluación como, pues, digamos, aquí en la UNAD se habla de la evaluación como, como un elemento formativo, ¿cierto? Y no solamente es un elemento que, eh, digamos, que condena al estudiante. Muchas veces los estudiantes sienten que las calificaciones son eso, no son el profesor me condenó, me rajó, me dejó con una décima. Bueno, ese tipo de cosas aquí, digamos que no operarían de esa misma manera porque la calificación es algo que se puede actualizar, digamos, en la medida en que el estudiante ajuste, mejore su entrega, ¿cierto? Entonces, el trabajo del estudiante se ve, digamos, actualizado, recompensado con esa actualización de la calificación. Eso es bien importante y eso tiene que ver con la evaluación formativa que estamos nosotros, con la que estamos nosotros, digamos, muy comprometidos. Eso es lo que nos permite decir la primera actividad, ¿cierto? Revisar la entrega 1 y realizar ajustes y completar información, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante mencionar esa primera actividad. Los estudiantes, digamos, que hicieron un excelente trabajo y que obtuvieron todos sus puntos, pues no es necesario que hagan esos ajustes, pero sí tal vez si ven que en el planeador semanal hay nuevas actividades que están sobreviniendo, pues ustedes pueden incorporarlas porque la idea es que ese planeador semanal sea una guía, ¿cierto? Que les ayude a organizarse durante estas semanas del periodo académico que quedan, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con el puntico número 1. Luego, en el punto número 2, tenemos el material de estudio, leer para argumentar, ¿cierto? Entonces, la cátedra nos proporciona 3 recursos pedagógicos que tienen que ver con, bueno, el resto de las actividades del reto 2, ¿cierto? Esos 3 recursos pedagógicos, ustedes, digamos que yo les dejé unos enlaces en el foro de discusión y allí ustedes pueden consultar esos 3 recursos pedagógicos o digamos, en el entorno de aprendizaje, en la parte unidad 1, allí se encuentran los 3 recursos pedagógicos que componen el material de estudio de este reto, ¿cierto? Entonces, en este momento quisiera pedirle a uno de ustedes que me ayude a leer los títulos de esos 3 recursos pedagógicos. Entonces quisiera, ver quién levanta la mano para que me ayude a hacer esa lectura. Voy a mirar por aquí. A ver, ¿quién es? Bueno, Nora Aldana. Vamos a escuchar a Nora. A ver, te pongo en pantalla, Nora, los títulos de los recursos pedagógicos que componen el material de estudio de este reto. Adelante, Nora, ¿nos Buenas ayudas? noches, profesor, y buenas noches, compañeros. Los retos son, primero, el reto de educar sin distancias. Segundo, los desafíos de la educación a distancia del siglo XXI. Tercero, el OVA, o sea, objeto de aprendizaje, creo que es la impronta a una vista. Son esos 3. Excelente, Nora, muchísimas gracias. Exactamente, el OVA, que quiere decir Objeto Virtual de Aprendizaje. Esos 3 recursos pedagógicos que nos mencionó Nora, los 3 son presentaciones interactivas, ¿cierto? Son recursos, digamos, que tienen
una voz que lee el texto que está en pantalla, donde uno puede, digamos, avanzar en la siguiente diapositiva, retroceder. Bueno, los tres son presentaciones interactivas, pero me gustaría preguntarles en este momento, ¿cuál podría ser la diferencia? Digamos, si los tres son presentaciones interactivas, ¿por qué el tercero tiene la denominación OVA? ¿Por qué dirá objeto virtual de aprendizaje? ¿Por qué los otros dos no son objetos virtuales de aprendizaje? ¿Cuál sería la diferencia entre los dos primeros y el tercero? ¿Quién quiere participar con esa pregunta? A ver, Carol Fernández, adelante, Carol. Bueno, pues la principal diferencia que noté fue que el OVA tenía ejercicios para comprobar el aprendizaje. Exactamente, Carol, esa es la diferencia. Un objeto virtual de aprendizaje siempre tiene actividades relacionadas con el contenido del objeto virtual de aprendizaje, ¿cierto? Que se desarrollan allí mismo en dentro del recurso pedagógico, en este caso interactivo, ¿cierto? Los otros dos podríamos denominarlos objetos virtuales, puede ser informativos, ¿cierto? OBI, porque no tienen esas actividades dentro del propio recurso. Entonces, así es, Carol, muchísimas gracias por la claridad. Vamos a pasar al tercer punto, ¿cierto? Que es la tercera acción, la tercera actividad que debo realizar durante el reto 2 y tiene que ver con la participación en el foro de discusión del reto 2, ¿cierto? Entonces dice el tercer punto, responder de manera crítica y argumentada a una de las preguntas propuestas. Entonces, quiero decirles que en ese tercer punto, en esa tercera acción o tercera actividad del reto 2, la podemos dividir en tres partes. Es decir, la participación en el foro de discusión tiene al menos tres intervenciones dentro del foro, ¿cierto? Una primera intervención donde ustedes seleccionan una de las 5 preguntas que están en la guía de actividades, ¿cierto? Entonces recuerden que los grupos dentro de las aulas virtuales están conformados por 5 estudiantes. En este caso, en la guía de actividades hay 5 preguntas y lo que queremos es que ustedes, de una manera colaborativa, se repartan esas 5 preguntas para que no haya 3 estudiantes que trabajaron la misma pregunta, sino que cada estudiante trabaje una pregunta distinta. ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo. Simplemente le pedimos a cada estudiante que le diga a sus compañeros en el foro de discusión que va a trabajar determinada pregunta, ¿cierto? Esa sería la primera intervención que ustedes hacen en el foro de discusión. Le cuentan a sus 4 compañeros de equipo que van a trabajar, por ejemplo, la pregunta número 3. Con eso, si otro compañero viene y dice, profe, yo respondo la pregunta número 3, pues resulta que usted ya había solicitado o había anunciado que iba a trabajar en el desarrollo de esa pregunta. Entonces, con esa primera intervención, pues nos aseguramos que cada estudiante trabaje una pregunta distinta, ¿cierto? Esa sería la primera intervención en el foro. La segunda intervención, pues, es responder justamente esa pregunta que usted le dijo a sus compañeros que iba a trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se responde esa pregunta? Esa pregunta no se debe responder de manera, a ver, ¿cómo lo digo? No es una opinión personal, ¿cierto? Si usted le están preguntando, su pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor desafío de la UNAD en estos 42 años de existencia? Pues
a usted su opinión personal puede ser, no, la UNAD, el mayor desafío debe haber sido, qué sé yo, mantenerse a flote a pesar de los gobiernos que han querido, digamos, tumbarla, ¿no? O el mayor desafío es ser una universidad pública, pero de educación a distancia. Bueno, sus opiniones son válidas, pero si usted no las sustenta con referentes teóricos, con referentes bibliográficos, ¿cierto? Esas opiniones carecen de peso, ¿sí? Entonces, en un contexto académico como este, lo que usted dice en el foro de discusión tiene que tener un sustento académico. Y para ello, usted debe hacer referencia al material de estudio, ¿cierto? Entonces, cuando usted va a decir que el mayor desafío de la universidad fue tal cosa, pues usted tiene que referenciar el texto, ¿cierto? Uno de estos 3 recursos pedagógicos de donde usted sacó esa idea, lo tiene que referenciar. ¿Y cómo se referencia? Pues se referencia, digamos, con el formato, con el estándar de normas APA. De esa manera se referencia en una intervención suya en el foro. Porque si no hiciéramos ese ejercicio, ese esfuerzo académico de conectar lo que estoy diciendo con las palabras de un autor que publicó esa idea, digamos, la publicó en un determinado momento, si no lo conectamos, pues los foros, digamos, no serían foros de discusión académica, sino serían foros tal vez de opinión o tal vez de chismes, pues, pero lo que necesitamos es darle un nivel académico a esa discusión y para eso se usan las referencias, ¿cierto? Usted puede referenciar los 3 recursos pedagógicos que componen el material de estudio del reto 2, o incluso si usted va más allá porque es curioso, porque es investigativo, porque tiene una opinión distinta, pues usted puede consultar otros materiales, pero siempre y cuando los cite, ¿cierto? Entonces, haga la referencia bibliográfica para sustentar eso que usted está diciendo y de esa manera su opinión tendrá un mayor peso académico, ¿cierto? Comenzará a ser más relevante, porque de otra manera, pues solamente estaríamos como en un intercambio pues, de comentarios, opiniones, pero sin el rigor académico. Entonces, esa participación en el foro, digamos que hay que darle ese rigor académico y eso se hace mediante la referenciación de sus fuentes, ¿cierto? ¿Cuáles son sus fuentes de información? Si son estos 3 recursos pedagógicos, es válido. Usted referencia, por ejemplo, yo qué sé, el primer recurso pedagógico que se llama el reto de educar sin distancias, ¿cierto? Entonces usted abre un paréntesis al lado de su opinión, ¿cierto? Y nos dice el autor de ese recurso, una coma, el año en que ese autor publicó ese recurso y una coma, tal vez la página, puede incluir usted la página de donde usted sacó esa idea que nos trajo al foro de discusión y que está sustentando con ese recurso pedagógico. Y como les decía, si ustedes tienen otras fuentes de conocimiento, otras fuentes de información, pueden también referenciarlas. Eso está muy bien visto, ¿cierto? Que un estudiante traiga nuevas fuentes de conocimiento es absolutamente legítimo y se valora muy bien en el caso digamos, de las discusiones académicas en los foros de discusión.
Bueno, entonces ahí voy apenas con la segunda intervención en el foro, ¿no? Tenemos la primera, que es reservar esa pregunta, seleccionar y contarle a los compañeros que usted va a trabajar tal pregunta. La segunda es responder esa pregunta con un sustento teórico o bibliográfico. Y la tercera intervención es enriquecer las participaciones de sus compañeros. Es decir, si Juanito de mi grupo respondió la pregunta número 2 y cuando yo leo la intervención de él, yo veo que Juanito se contradice o que Juanito no hizo un sustento bibliográfico, no trae fuentes, digamos, no expone cuáles son sus fuentes para afirmar eso que está diciendo, pues yo puedo problematizar eso que está diciendo Juanito, en este caso, ¿cierto? En el ejemplo. Entonces, yo le voy a escribir con mucho respeto, compañero Juan, me parece que no tiene suficiente sustento teórico para afirmar eso que estás diciendo. ¿Cómo que la UNAD tiene 100 años de vida? ¿Cómo así? Si eso, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cierto? Entonces, le respondes académicamente en el texto Los desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI, el autor Castilblanco, en 2020, nos dice que la UNAD fue fundada en tal año y no, como tú dices, hace 100 años, ¿cierto? Entonces, le voy a responder también a mi compañero con ese sustento académico que es tan importante. Entonces, ahí están las 3 instancias de participación en el foro de discusión: seleccionar la pregunta, la primera, responderla, la segunda, y enriquecer las respuestas que dieron mis compañeros a una de las preguntas, ¿cierto? Entonces, al menos tengo que participar 3 veces en ese foro de discusión. Obviamente, si a usted le apasiona la discusión, le apasiona la argumentación, pues puede responderle a todos sus compañeros, a los 4, no hay ningún problema, incluso a mí. ¿Sí? Cuando yo participe ahí, pues usted me puede refutar lo que quiera. La discusión es bienvenida siempre y cuando esté sustentada, tenga sustento teórico, sustento bibliográfico. Entonces, esas serían las 3 instancias de participación en el foro de discusión del reto 2. Entonces, me voy a detener aquí un momentico porque quiero saber si en este momento ustedes tienen preguntas acerca de su participación en el foro. Entonces, bueno, quisiera escucharlos o si hasta este punto es suficientemente claro. Ahora todo bien. Bueno, Mauro nos dice que va bien. ¿Qué nos dice Olga, que veo que levantó la mano? Buenas noches, profesor Federico, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí, profesor, pues le estaba escuchando. Bueno, yo digamos que hice los 3, pero en una sola intervención. Ajá, En la sí. misma coloqué, pues que iba a hacer, la respondí y también di mi concepto acerca de la única, en ese momento que había, de la única intervención que había en ese momento, que era la de la compañera Blanca, creo que. En ese caso, pues, ¿yo qué puedo hacer? Ya no hice la primera parte, que era la de solamente informar cuál era la pregunta elegida. Es válido lo que hiciste, Olga, eso también es válido. Simplemente que, digamos que corres el riesgo de que si tu compañera había respondido, digamos, no sé, 5 o 6 mensajes más arriba del foro, pues tu respuesta quede muy desconectada, ¿no? De la de la compañera y no sea evidente cuando yo esté leyendo, por ejemplo, que tú participaste enriqueciendo las respuestas de tus compañeros. Yo te sugiero que hagas una nueva intervención, tal vez aportándole
nuevamente a esa compañera o a otro compañero, ¿cierto? Puedes hacer una nueva intervención. Con eso, en el momento en el que yo esté leyendo todo el foro, pues puedo conectar ese aporte que le estás haciendo a tu compañero con la respuesta, con una de las respuestas, ¿no? Quedará visualmente mucho más cercano y más, será más evidente la conexión. Esa sería un poco la sugerencia, pero lo que hiciste también es válido, también es válido. Yo necesito tener un ojo así muy fino y leer pues todo tu comentario para no irme a perder y saber que tú sí hiciste el aporte. Entonces, si tú crees que no hay lugar a dudas, que el aporte quedó suficientemente, digamos, próximo a la respuesta de tu compañero o compañera, pues no hay ningún problema, lo dejas así, pero si crees que puede haber lugar, digamos, como alguna confusión de mi parte, que soy finalmente el que tengo que leer cada comentario de ustedes, pues sí nos harías, digamos, un gran favor poniendo digamos, el aporte que le haces a tu compañero mucho más cerca de su respuesta, ¿no? Esa sería la sugerencia. Ok, profesor, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Veo que Nora tiene todavía la mano levantada, Nora Aldana. No sé si es que se le quedó o que quiere No, decirnos la algo. acabé de levantar. Adelante, Profe, Nora. es que resulta que yo ya hice la intervención Sí. y pues ahí indiqué la pregunta, no les comenté a los compañeros, oye, yo elegí esta, ¿no? Pero sin embargo, pues los compañeros como que entendieron y respondieron esa, y igual después hicieron otra. Pero entonces veo que no se puede editar. ¿Por qué? Porque resulta que yo escribí los aportes que hizo el señor Lorenzo García, pero yo no describí el nombre de él en la pregunta que respondí. Más sin embargo, en todo lo que, porque yo di respuesta a otros compañeros, sí hacía referencia a la fuente de donde lo saqué. Sí me hago entender, e inclusive al aporte de otra pregunta que hizo el compañero Germán Andrés. También le hice el aporte referenciando de dónde saqué el documento. Mi pregunta es, ¿ya no puedo corregir la respuesta que di a la pregunta que yo propuse? En los foros de discusión, el autor tiene un tiempo de 30 minutos para ajustar la redacción, la puntuación, ese tipo de cosas. Después de ese tiempo, ese mensajito se cierra y ya no se puede editar. Pero lo que puedes hacer, Nora, es responder a tu propio mensaje, ahí abajo a la derecha donde dice responder, y haces una aclaración. ¿Cierto? Entonces aclaras lo que quieres decir o pones la cita completa de lo que citaste, no citaste completo. Bueno, puedes debajo de tu mensajito poner responder para, digamos, aclarar, ¿cierto? Que eso es lo mismo que uno hace cuando se le va un correo. Uno manda un correo y no manda el adjunto, por ejemplo, que a mí me pasa todo el tiempo. Mando un correo, aquí te envío adjunto tal cosa y se me olvida adjuntarlo. Pues uno vuelve y manda otro y dice, se me fue sin el adjunto, aquí va completo, ¿cierto? Entonces puedes complementar tu respuesta simplemente respondiendo a ese mensaje que ya publicaste. Vamos a darle la palabra a Mauro. A Mauro, no veo corredor, creo que es, o Correa. Mauro, adelante. Sí, Correa. No, era algo relacionado con eso porque sí sería un comentario. Yo no puse la referencia bibliográfica, no puse una citación textual del autor, pero pues mi respuesta sí fue basada en uno de los materiales que utilicé. Entonces sería simplemente como la aclaración, decir, pues la información o la argumentación que acabo de poner acá está relacionada con este artículo y pongo la bibliografía y ya. Sí, así es, Mauro. Poner exactamente de cuál de los tres materiales, digamos, con cuál de los tres materiales sustentas tu opinión o tu intervención, ¿cierto? Y citarlo de acuerdo a las normas APA.
Eso sería, con eso sería suficiente pues, para darle ese nivel académico, ese sustento académico del que estamos hablando. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a continuar. Ah, no, hay una nueva manita levantada. Sandra, buenas noches. Profe, buenas noches. Como para entender bien la idea de todo lo que se ha comentado hasta el momento respecto a esa retroalimentación del foro, entendería yo que es válido entonces, digamos, si ya no se pueden modificar esos comentarios, hacer una nueva retroalimentación y en su defecto relacionar esas referencias bibliográficas y autores que no hicimos o que no incluimos en estos comentarios que ya muchos, por lo que he escuchado, pues ya hemos hecho esa participación en el foro. Claro que es válido, claro que sí, claro que sí. El foro es un espacio para que ustedes participen y para que podamos construir colectivamente el conocimiento, ¿cierto? Es para eso que es esa herramienta. Y todas las intervenciones, digamos que son bienvenidas y sobre todo son sujetos de retroalimentación de mi parte. Así que una vez ustedes hagan esa nueva retroalimentación o esa nueva intervención allí en el foro, pues yo les estaré diciendo, bueno, te faltó las normas APA, sí, revisa este material para conocer mejor las normas APA, etc. Así que, claro que sí, Sandra, puedes volver a digamos, ampliar tu respuesta o puedes precisar aún más tu respuesta. Claro que sí, es válido y absolutamente legítimo. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Entonces, sigamos, chicos. Vamos a ver, déjenme, yo miro. Sandra, ¿te puedes bajar tu manito? Bueno, veo que se han unido nuevos estudiantes. En este momento ya tenemos 21 estudiantes. Los estudiantes que se acaban de conectar o que llevan ya un ratico conectados, pero que no estaban al principio, les cuento dos cositas. Este encuentro está siendo grabado y la idea es que yo les pueda enviar este material a los estudiantes que se registren en el formulario de asistencia que estoy compartiendo constantemente en el chat, en nuestro canal de chat aquí en la sala. Entonces voy a volverlo a compartir para que tengan todos la opción de registrarse y de esa manera que yo pueda darles los puntos de participación en este encuentro. Entonces ahora sí vamos a continuar con el recuento de las actividades del reto 2. Entonces dijimos la participación en el foro de discusión, que sea argumentada, que sea sustentada académicamente y que tiene tres momentos al menos, ¿cierto? La reserva, la selección de la pregunta, la respuesta a esa pregunta y los aportes a al menos uno de mis compañeros, ¿cierto? Esas son las tres, digamos, los tres momentos de participación en el foro de discusión. Luego tenemos la actividad número 4, que tiene que ver con esto que estamos haciendo hoy. Agendar y participar en el conversatorio. Si ustedes están aquí conectados es porque agendaron su participación el día de hoy, ¿cierto? Y van a participar en el conversatorio que vamos a hacer en contados minutos. Entonces, bueno, con ese registro de asistencia que ustedes están haciendo ahí en el formulario, ya yo podré asignarles hasta 30 puntos por su participación aquí en este espacio. Esa sería la cuarta actividad. Y la quinta actividad tiene que ver con construir la segunda parte del mapa de identificación unadista. Esa segunda parte del mapa de identificación unadista tiene una serie de componentes, ¿cierto? Estamos hablando del anexo del archivo en PowerPoint que está anexo a la guía de actividades y que ustedes deben completar
diligenciar completamente y entregarme en el entorno de evaluación a más tardar el 5 de julio antes de la medianoche, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que ustedes me van a entregar y tiene estos 4 punticos que están aquí que voy a pedirle a alguno de ustedes que me ayude con la lectura. Entonces, voy a revisar quién alza la mano de primero para que me pueda ayudar con la lectura de esos punticos. A ver, a ver. Gracias, Michelle. Entonces, a ver, ya te los pongo en pantalla para que me ayudes con leyendo esos 4 punticos que componen la construcción de la segunda parte del mapa de identificación unadista. Adelante, Michelle. Ok, el primero es gráfico sobre los desafíos de la educación a distancia. El segundo es descripción de los desafíos que enfrenta y tu aporte como futuro líder unadista. El tercero, respuestas a las preguntas del OA sobre el liderazgo transformador. Y el cuarto, referencias bibliográficas según normas APA. Exactamente. Muchísimas gracias, Michelle. Vamos a ver justamente esa segunda parte del mapa de identificación unadista, ¿cierto? En este momento ustedes lo tienen en pantalla. Como ven, es un formato PowerPoint, ¿cierto? Que ustedes deben diligenciar completamente. Ustedes saben que haciendo doble clic en los espacios de texto pueden editar ese texto. Entonces, allí donde les pregunta su nombre, pues van a poner su nombre, donde les pregunta su código, van a poner su número de identidad, ¿cierto? El número de la cédula o de su tarjeta de identidad o de extranjería, según sea el caso. Y van a ir, digamos, completando todo este mapa de identificación unadista, la segunda parte. La segunda diapositiva es una ficha de lectura, ¿cierto? Que tiene 3 preguntas, digamos, para que ustedes puedan evidenciar que efectivamente hicieron la lectura del material de estudio, ¿cierto? Y aquí van a responder de acuerdo a el material de estudio. Luego viene el conversatorio, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el conversatorio. Van a poner la fecha de hoy. Ustedes están asistiendo hoy al conversatorio, pues la hora en que empezamos, ¿cierto? 7 de la noche. Y van a poner aquí el listado de los 10 aspectos más importantes del conversatorio, ¿cierto? Que vamos a tener en contados minutos. Luego está una diapositiva donde van a graficar, van a hacer un esquema gráfico de los desafíos más importantes que vamos a mencionar aquí en el conversatorio, ¿cierto? Entonces, la idea es que hagan un pequeño esquema gráfico y lo incluyan aquí. Es un esquema gráfico, es una imagen, ¿cierto? Entonces van a incluirla allí. Luego, la siguiente diapositiva tiene que ver con sus propios desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que los afectan a ustedes en primer lugar, de manera pues, personal, ¿cierto? Y cómo han pensado superar esos desafíos. Luego hay unas preguntas de su proyección como líder unadista que tienen que ver con las actividades del OVA, ¿cierto? Las actividades del OVA están todas orientadas hacia el liderazgo transformador digamos, de los egresados de la UNAD, ¿cierto? En esa impronta de liderazgo transformador que la UNAD, digamos, le imprime a sus egresados. Entonces, estas preguntas tienen que ver con eso y eso, digamos, que está puntualmente en el OVA,
Así la diapositiva número 6 como la 7. Y finalmente, aquí van a incluir las referencias bibliográficas para el desarrollo de esta actividad. Si usted solamente consultó los 3 recursos pedagógicos que componen el plan, el material de estudio, pues usted pone esas 3 referencias aquí, ¿cierto? Pero si usted fue más allá, si usted consultó, bueno, por ejemplo, si un estudiante consulta un documento sobre normas APA para saber cómo referenciar con normas APA, pues también lo incluye dentro de las referencias bibliográficas. Si un estudiante que no estuvo aquí en el conversatorio de manera sincrónica ve este video y lo utiliza para poder realizar la actividad, pues lo más honesto es poner en esas referencias bibliográficas que consultó este video, ¿cierto? Entonces, la idea es que pongan allí todas las referencias bibliográficas que utilizaron para el desarrollo de esta actividad. Y eso sería, digamos, la segunda parte del mapa de identificación unadista. Entonces, bueno, creo que con esto cerramos esa primera parte de este encuentro, ¿cierto? Que era el recorrido detallado de cada una de las actividades del reto 2. Entonces voy a volver a ustedes para preguntarles si hay dudas hasta aquí sobre las actividades del reto 2 o si podemos ya entrar en materia y empezar nuestro conversatorio. Cuéntenme, chicos, cómo vieron esas actividades, ¿suficientemente claras? Sí, adelante, Mauro Correa. Profesor, eso de las respuestas a las preguntas del OVA, ese fue uno de los archivos que generó, bueno, otro archivo que nos decía que lo descargáramos para agregarlo al documento que se tenía que entregar en el informe de evaluación. Sí, señor. Sí, señor. En el OVA ustedes pueden hacer responder esas preguntas y el sistema les permite generar un archivo que pueden volcar aquí. Pueden ya sea tomar pantallazos de eso que les brindó el OVA, ¿cierto? Y ponerlos en la presentación PowerPoint o copiar y pegar el texto, digamos, para responder cada una de esas preguntas. Pero sí es exactamente eso, Mauro, que estás diciendo. Listo, gracias, profesor. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro conversatorio, ¿cierto? Espérenme, tengo que dejar de compartir pantalla para que ustedes puedan ver. A ver, presentación. Bueno, entonces les voy a contar un poquito cómo va a ser la dinámica de nuestro conversatorio. La idea es que cada uno de ustedes va a participar, ¿sí? Tienen que participar para obtener los hasta 30 puntos de su participación en este espacio. La idea es que cuando tomen la palabra, cuando yo les dé la palabra, nos cuenten, bueno, obviamente, quiénes son ustedes, cuál es su nombre, en qué programa está matriculado aquí en la universidad, desde dónde se está conectando. Si usted está aquí en Bogotá, pues que nos diga no solo que está desde Bogotá, sino un poquito más, que sepamos desde dónde se está conectando hoy, desde qué localidad, si está en su trabajo, o bueno, hasta ahora yo creo que no van a estar en su trabajo la mayoría, pero sí pueden estar tal vez desplazándose hacia sus hogares, conectados tal vez por el celular. Bueno, que nos especifique tal vez desde dónde se está conectando. Y en último lugar, yo quisiera saber si han tenido alguna
experiencia previa en educación superior, si esta es su segunda carrera o si hicieron una formación técnica y tecnológica y se están profesionalizando, o si usted acaba de salir del colegio y esta es su primera experiencia universitaria. Bueno, que nos cuenten eso. ¿Qué experiencia previa tienen en educación superior? Y después de que hagan esa presentación, entonces la idea es que si han preparado un pequeño texto que responda a la pregunta, pues que den lectura de ese texto, ¿cierto? Que hagan una lectura en voz alta de esa respuesta argumentada que prepararon, y si no lo trajeron por escrito, bueno, pues pueden oralmente simplemente tratar de responder esta pregunta. Entonces, para empezar con la dinámica, con la actividad del conversatorio, pues voy a ver si ya hay algunas manitos levantadas para ver quién empieza. Bueno, veo que David González se lanzó, entonces vamos a empezar con David, luego va a ir el compañero Carlos Eduardo Pineda, y ahí ya, bueno, en tercer lugar va Emily Talía, luego Reinaldo, luego Carol Fernández y en sexto lugar Sandra Marcela. Ese es el orden de las primeras 6 intervenciones y ahí vamos a ir dándole la palabra a los demás. Entonces, David, bienvenido, buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, nuevamente mi nombre es David González, del programa de Psicología. Me encuentro en la ciudad de Bogotá, exactamente en el barrio Bravo Páez, donde vivo. Y pues me encuentro conectado desde el celular. Y bueno, esta es mi primera experiencia en educación superior, ¿sí? Y frente a la pregunta de cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad, bueno, lo hice por escrito. Los desafíos de la educación, bueno, uno de los desafíos de la educación a distancia es el captar la atención del estudiante para mantener una motivación, ya que venimos de una educación presencial y al mismo tiempo por parte de nosotros como estudiantes, ya que debemos manejar una disciplina, ya que debemos ser autónomos, ¿sí? Entonces, esta sería como mi respuesta frente a la pregunta. Muchísimas gracias, David. Vamos a darle la palabra ahora a Carlos Eduardo Pineda. Adelante, Carlos. Profe, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Carlos Eduardo Pineda. Pues yo ya tengo un técnico judicial y pues ahorita estoy queriendo profesionalizarme en psicología. Estoy conectado desde Bogotá, en el barrio Tintal. Uno de los principales retos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad es ofrecer una educación virtual a distancia, pues con la mejor calidad, garantizando la educación superior, pues sin límites, pues ya que nosotros venimos con una mentalidad y que ha estado entronado desde siempre, desde hace mucho tiempo, como el sistema de educación presencial. Entonces es un gran reto posicionar la educación virtual y a distancia como educación superior diferente y que llegue también a sitios, a lugares donde de pronto no hay fácil acceso a una educación presencial, y ofreciendo pues unos nuevos recursos y unas nuevas metodologías para esta modalidad. Ok, muchísimas gracias a Carlos. Decías nuevos recursos, nuevas metodologías. Listo. Bueno, muchísimas gracias a los dos compañeros que rompieron el hielo. Vamos a darle la palabra ahora a Emily Talía, luego viene Reinaldo Rojas. Adelante, Emily. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Emily Talía Espitia Pelayo.
Estoy en el programa de psicología. Es mi primera vez en experiencia universitaria. Estoy desde Bogotá, desde la comodidad de mi casa y en el barrio San Antonio. Bueno, para responder a la pregunta de los desafíos, pienso que es lograr que el estudiante desarrolle habilidades para el autoaprendizaje, o sea, más que todo como poder hacer crecer su autonomía, que es algo que tal vez no se ve como mucho en lo presencial. Ok, ese sería el principal desafío que tú ves, el autoaprendizaje y la autonomía. Sí, señor. Bueno, Emily, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a darle la palabra a Reinaldo Rojas y se prepara Carol Fernández. Adelante, Reinaldo. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo inicié mi carrera este año como profesional en el área de agronomía. Soy actualmente auxiliar de enfermería. Pues, de acuerdo a la pregunta, yo estuve pues leyendo y pues la principal, o sea, una de las principales desventajas, bueno, de los principales problemas que se manejan de acuerdo a la educación a distancia, es el mito de la educación, o sea, que se asume que la educación a distancia no es completamente idónea para un aprendizaje y que pues la preparación no es la misma que de manera presencial. Y básicamente pues hablaba también de la motivación acerca de los estudiantes que al no estar yendo presencialmente, pues generalmente tienden mucho a la deserción. Básicamente eso es mi aporte. Deserción. Ok, Reinaldo, muchas gracias por tu aporte. Vamos a darle la palabra a la compañera Carol Fernández y se prepara Sandra Marcela. Buenas noches. Soy parte del programa de psicología. Estoy en Bogotá, la localidad Rafael Uribe Uribe, en este momento en mi casa. Y es mi primera experiencia con la educación superior. Acabo de graduarme del colegio. Y respondiendo a la pregunta, según lo visto en el material de aprendizaje, considero que aunque el modelo de la educación a distancia ha sido algo revolucionario, aún le quedan muchos retos por afrontar. Entre ellos está básicamente la falta de credibilidad que se le ha dado, ha sido uno de los principales desafíos. Precisamente por esta razón, la inversión gubernamental a la educación a distancia es inferior y no se han creado tampoco marcos regulatorios específicos, sino que la regulación para toda la educación en general está estructurada en la educación presencial. Entonces, considero que eso es uno de los principales desafíos por los que tiene que cruzar la educación a distancia. Muchísimas gracias. Carol, haces referencias directas a el material de estudio, eso está muy bien. Vamos a escuchar a la compañera Sandra Marcela, no alcanzo a ver tu apellido, Sandra, y se prepara la compañera Nora Aldana. Adelante, Sandra. Profe, buenas noches. Yo soy Sandra Marcela Barrera Rojas. Estoy conectada en estos momentos desde mi lugar de trabajo, ya que soy miembro de la Policía Nacional. Estoy en el programa de psicología. Estudios, tengo un técnico en sistemas, en informática, y por mi profesión, técnico profesional en servicio de policía. Bueno, en mi aporte, creo que dos de los principales retos son la credibilidad y la accesibilidad. El primero, porque aunque la educación a distancia se ha posicionado con el pasar de los años, gracias al avance y acceso a la tecnología, aún vemos que muchas personas consideran que este método no tiene la misma calidad que la presencialidad, sin tener en cuenta las distintas metodologías que se han empleado para el diseño de la educación a distancia.
los esfuerzos en el desarrollo de plataformas y avances tecnológicos. Además, yo considero que depende más del compromiso y la responsabilidad con que cada persona asuma su rol de estudiante. Por otra parte, en la accesibilidad, aunque Colombia viene haciendo un trabajo muy fuerte para que la educación superior tenga una mayor cobertura, con accesibilidad y calidad, desafortunadamente, aún vemos que es un gran reto porque en muchos lugares del país todavía tienen un atraso en desarrollo tecnológico. Y esto obviamente dificulta también el acceso a la educación superior. Es decir, que el Estado tiene un reto y se queda a veces corto en suplir en materia de educación estas necesidades de la sociedad. Para este aporte, pues yo consulté una revista digital que se llama Empresarial y Laboral, la educación virtual, retos y desafíos en Colombia, y el material de estudio que tenemos en la plataforma de la UNAD. Muchas gracias. Excelente, Sandra. Muchísimas gracias por tus aportes. Vamos a darle la palabra a la compañera Nora Aldana y se prepara, permítanme porque no alcanzo a ver el nombre del compañero que se prepara. Exa Seat J, no alcanzo a ver más. Entonces, después de Nora, Exa Seat J. Adelante, Nora. Buenas noches. Mi nombre es Nora Consuelo Aldana. Ya he tenido experiencia en universidad. Estoy estudiando tecnología en producción agrícola. Eso corresponde a la Escuela de Ciencias Agrarias, por sus siglas ECAPMA. Y el centro de atención es José Acevedo y Gómez, o sea, la JAC. ¿Listo? Mi aporte ha sido el siguiente. A la pregunta ¿cuál ha sido el principal reto que ha enfrentado la UNAD en su historia? Entonces, coincido con algunos compañeros, la resistencia y falta de credibilidad en el modelo de educación a distancia ha sido el principal reto a vencer, considerado dentro del nivel macro. De acuerdo, me basé en lo que dijo el señor Lorenzo García. Lo anterior debido a visiones erróneas que dudan de la calidad de este tipo de educación comparada con los sistemas presenciales. Para superar este supuesto, se requiere entonces hacer más eficientes los entornos virtuales de aprendizaje a distancia para que el estudiante use de forma eficiente su tiempo. Esto ayudaría a superar brechas digitales, cuantificar y cualificar el producto del aprendizaje de los educandos, identificando la apropiación de lo esperado para esa asignatura. El tercero sería motivar a los estudiantes a que escriban y publiquen sus investigaciones. Esto evidencia que ha incorporado herramientas investigativas en su aprendizaje. Hasta ahí, profe. Ok, muchísimas gracias, Nora. Nora también hace una referencia directa a el material de estudio porque digamos que ubica estos desafíos que nos menciona en el nivel macro, ¿cierto? Les recuerdo que el material de estudio propone 3 categorías, 3 niveles para digamos, entender cuáles son los desafíos de la educación a distancia y Nora es la primera que menciona uno de los niveles. Muchas gracias, Nora. Perdón, profe, ¿puedo agregar algo? Sí, claro que sí. Ahí entonces está el nivel macro, pero en la respuesta de lo de los estudiantes está el nivel micro también, ¿vale? Gracias. Así es. Entonces, bueno, Nora menciona ya 2 de los niveles. El nivel macro para las 2 primeras desafíos que ya mencionó y el último, el de la motivación de los estudiantes hacia la publicación de sus resultados de investigación, ¿cierto? Ella lo ubica en el nivel micro. Muchas gracias, Nora. Vamos a darle la palabra en este momento a ver si ahora sí puedo ver el nombre del compañero. Creo que soy yo, profesor. Sí, adelante. Dinos tu nombre, por favor. Vale.
Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Juan Sebastián Jiménez. Soy del programa de psicología. Actualmente estoy en Bogotá, en la localidad de Suba. Ya tenía experiencia en educación superior. Soy egresado de la Universidad Distrital del programa de licenciatura en inglés. Y respecto a la pregunta, voy a leer lo que escribí. Aunque la educación a distancia se ha venido consolidando como un modelo de enseñanza de vanguardia y ha tomado una mayor fuerza con la llegada de la pandemia, debido a su facilidad para ejecutarse remotamente. También hay ciertos desafíos o dificultades que he podido identificar. El primero lo relaciona a los imaginarios sociales y a la estigmatización que se tiene respecto a la educación a distancia, que incluso yo me llegué a cuestionar, pero que he ido desmintiendo y superando a través de la experiencia. Por lo que considero que falta una mayor pedagogía para hacer entender que la educación a distancia ofrece muchos beneficios y que tiene la misma calidad que la educación tradicional. Otra dificultad que podría encontrar es que en nuestro territorio hay muchas personas que podrían verse limitadas para acceder a la educación a distancia, debido a las barreras de acceso a las tecnologías de la información, sin desconocer claramente que la educación a distancia, en especial UNAT, ha permitido que las zonas periféricas y rurales obtengan acceso a la educación superior en áreas estatalmente olvidadas, pero que de igual manera requieren un mayor fortalecimiento para que más personas puedan acceder a ella. Y obviamente los espacios en educación tecnológica para evitar la deserción, que también podría ser otra dificultad. Excelente, Juan Sebastián. Muchísimas gracias por tu intervención. Me gustaría mencionar varias cosas acerca de lo que nos dices. Estos imaginarios sociales que mencionas tienen que ver con un poco la resistencia que mencionaba la compañera Nora y la credibilidad de la que hablaba Carol Fernández, ¿cierto? Donde la educación a distancia generalmente se juzga de una manera apresurada y hay una idea, está como muy posicionada de que tiene una menor calidad o que aporta una menor calidad educativa para sus egresados, para los estudiantes que se forman en esta modalidad. Eso es así, está así de posicionado ese imaginario social que mencionaba Juan Sebastián, pero la universidad, en este caso, ¿cierto? La nuestra, la UNAT, ha venido luchando, digamos, contra o tratando de desplazar ese imaginario, ese prejuicio, digamos, social que está tan instalado. Y el año pasado, en diciembre de 2021, la universidad logra uno de los hitos históricos de su, de su historia, perdón la redundancia, y logra la acreditación institucional en alta calidad, ¿cierto? Este es un reconocimiento que hace el Consejo Nacional de Acreditación, que es una instancia pues independiente, pero vinculada al Ministerio de Educación y que está conformado, ese Consejo Nacional de Acreditación, está conformado por rectores y exrectores de universidades tanto nacionales como extranjeras. Entonces, este Consejo Nacional de Acreditación le da a la UNAT esa acreditación en alta calidad y digamos que eso rompe, pues al menos de cierta medida, ese paradigma, ¿no? Ese mito que se ha venido instalando de que no se puede tener una educación de calidad a distancia, ¿cierto? Ese trabajo, digamos que conseguir esa acreditación de alta calidad es un trabajo sumamente arduo. En este momento en Colombia solamente unas 50 universidades tienen ese reconocimiento
Y con esto la UNAD pues logra vincularse a ese club de universidades reconocidas o acreditadas en alta calidad, pero con la característica de que es la única universidad 100% a distancia que tiene ese reconocimiento. Entonces, les menciono eso por, digamos, esto que mencionaba Juan Sebastián acerca de los imaginarios sociales, pues que la universidad los conoce, ¿cierto? Pero está haciendo un gran esfuerzo para tratar de romper esos imaginarios y básicamente eso los beneficia es a ustedes, ¿cierto? Un egresado de la universidad, pues digamos, tiene como debajo del brazo, ¿cierto? Esa acreditación en alta calidad, pues que seguramente al momento de insertarse en el mundo laboral, pues eso tendrá cierto peso y cierto reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, quería aprovechar para la intervención de Juan Sebastián para mencionar esto. Muchas gracias, Juan Sebastián, muy interesante tu texto. Ahora vamos a darle la palabra a John Alexander Avilan, y no veo más manitos levantadas, pero sí veo que no todos han participado, así que, bueno, sí, ya María Paula Vázquez es la siguiente y después se prepara Mariluz Fonseca. Adelante, John Alexander. Profesor, buenas noches compañeros. Los desafíos a los que se enfrenta la educación a distancia. Perdóname, John, perdóname. Primero queremos saber de ti, primero queremos que te presentes, que nos cuentes qué estudias, desde dónde estás conectado y si tienes alguna experiencia previa en educación superior antes de que respondas la pregunta. Ok, perfecto, profesor. Bueno, mi nombre es John Avilán, estudio el programa de Ingeniería Industrial. Me encuentro ubicado en el municipio de Cibaté. Sí, y tengo una experiencia en educación superior, soy comunicador gráfico, y esto ya seguirá mi segunda experiencia. Perfecto. Adelante. En cuanto a la pregunta, creo que los desafíos a los que se enfrenta la educación a distancia, para mí, en este momento son el aprendizaje autónomo, la comprensión y la adaptación a los entornos netamente virtuales y la adaptación y organización a los tiempos. Con base en los textos en los que leímos, creo que hago referencia a los retos a nivel micro, ¿sí? Porque creo que son muy importantes ya que se enfocan propiamente a lo que es el nivel como tal del docente y el alumno como tal, en su interacción dentro de la educación a distancia. Ya que se debe personalizar el aprendizaje, teniendo en cuenta que es una oportunidad de que el aprendizaje sea autónomo y se adquiera el compromiso de un estudiante como tal. Asimismo, de generar prácticas innovadoras. Y también nos habla de la motivación e interacción de herramientas digitales. Ok, John Alexander, muchísimas gracias por tu intervención. Cuéntame, ¿dónde estudiaste comunicación gráfica? En la Universidad Minuto de Dios. En la Uniminuto. ¿Y ese era un programa presencial o a distancia? Presencial. Presencial, muy bien. Vale, John Alexander, muchísimas gracias. John ubica los desafíos que enuncia en el nivel micro, ¿no? Que como él decía, tiene que ver con las relaciones entre docente y estudiante y entre estudiantes y estudiantes también, ¿cierto? Esas interacciones y los desafíos que se dan en ese
nivel personal de interacción. Muchas gracias, John. Vamos a darle la palabra a María Paula Vázquez y se prepara Mariluz Fonseca. Hola, buenas noches a todos. Te escuchamos muy bajito, María Paula. ¿Puedes acercarte más al micrófono, por favor? ¿Ahí me escucha? Muy, muy bajito te escuchamos. Ahí. A ver, empieza y yo te voy diciendo porque te escucho muy, muy bajito. Hola, buenas noches. Ahí me Mucho escucha bien. mejor, sí, sí, mucho mejor. Soy María Paula Vázquez. Es mi primer, soy tecnóloga en gestión empresarial, estoy en el SENA. Pero en cuanto a este proceso de formación profesional, es la primera vez que ingreso. Estoy en Bogotá, en el barrio Bosa. Sí. Y teniendo en cuenta la pregunta de cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad, considero que romper esa imagen de que si estudiamos a distancia no logramos una educación de alta calidad, es algo que es con lo que luchamos a diario, porque es algo nuevo que se está implementando, bueno, no tan nuevo, pero sí de pronto para muchas personas. Entonces romper como esta idea de que si estudiamos virtual de pronto no vamos a ser unos profesionales excelentes, si no estudiamos presencial no lo vamos a poder lograr. Y no. Otro reto de estudiar a distancia también es poder llegar a muchos lugares, de también poder integrar a muchas personas sin discriminar, sin importar si son de zonas rurales, si son de alguna etnia, si son personas con discapacidad. Creo que esta universidad abre como ese campo para que estas personas con alguna discapacidad puedan lograr sus retos y sus logros personales, y también incentivan mucho el tema de las herramientas digitales, o sea que no es 100% virtual, entonces hacen que como que logremos ir más allá y dar un buen uso a estas herramientas. Ok, María Paula, muchísimas gracias. No escuché muy bien. ¿Qué estás estudiando aquí en la universidad? Ay, se me olvidó, qué pena. Estudio psicología en primer semestre. Psicología, muy bien. Muchísimas gracias, María Paula. Vamos a darle la palabra a Mariluz Fonseca. Se prepara Daisy Morales. Buenas noches, mi nombre es Mariluz Fonseca. Estoy matriculada en el programa de psicología. Es mi primer semestre. Llevo 2 semanas estudiando. Estoy ubicada en Bogotá, en el barrio de Anaturbay. Bueno, en cuanto a la pregunta, mi respuesta es que uno de los retos que enfrenta la educación a distancia es lograr que el estudiante, con acompañamiento del docente, desarrolle habilidades de autoaprendizaje y que tenga la responsabilidad de su proceso educativo. Por otra parte, otro de los retos que es muy importante para mí es la falta de conectividad y que aún existe la inalfabetización digital. Falta de conectividad y la sería analfabetismo, ¿cierto? Sí, es como muy importante porque a muchas zonas rurales todavía como que no enseñan, o sea, lo debido. Digital. Vale, Mariluz, ¿cierto? Sí, señor, Mariluz. Mariluz. Muchísimas gracias, Mariluz, por tu intervención. Vamos a darle la palabra a la compañera Daisy Morales. Se prepara Olga Garavito. Adelante, Daisy. Daisy, tienes que activar tu micrófono si quieres que te oigamos. Daisy Amparo Morales. ¿Lo tienes silenciado, Daisy?
Bueno, mientras Daisy se prepara, vamos a escuchar a la compañera Olga Elvira Garavito y se prepara el compañero Camilo López. Adelante, Olga. Sí, profesor. Gracias. Bueno, pienso que García Aretia definió muy bien los... Discúlpame, Olga. Perdóname, profesor. Discúlpame, Mi queremos nombre saber... es Olga. Discúlpeme. Mi nombre es Olga Garavito. Yo vivo en Sutamarchán, Boyacá. Hace 4 años vivo y trabajo aquí. En este momento me encuentro en mi lugar de trabajo. Yo administro un hotel en Sutamarchán. Se llama el Hotel Cabañas. Y estudio psicología. Yo estudié, no terminé una carrera profesional, estudié una técnica en secretariado bilingüe y sistemas y estudié 2 semestres de administración en la Unitec. Dejé mis estudios por varios años, me dediqué a construir una familia y a sacarla adelante y este momento pues tomé la decisión de retomar un sueño que tenía desde hace muchos años y aquí estoy. Excelente, Olga. ¿Cuántos años llevas sin haber estado vinculada a una universidad o a una institución Muchos. de educación superior? Yo tengo 52 años y la última vez que estudié fue a los 32 años. Okay. Entonces, pues, retos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad, pues, digamos que me identifiqué con casi todo lo que decía García Aretia al respecto de los retos macro, meso y micro. Okay. Y pienso que el orden en que los fundamentó es perfecto. Realmente para mí, en mi opinión, el principal reto que ha enfrentado la educación a distancia es la resistencia y la falta de credibilidad. Muchos de mis compañeros hablan de eso. Entre esos están Reinaldo y Carol, por ejemplo. Uno de los primeros que habló de la resistencia y la falta de credibilidad de la educación a distancia. En cuanto a eso, también yo estuve, digamos que me vi con ese mismo reto, ¿sí? Porque después de uno pasar tanto tiempo sin estudiar, pues no quiere, digamos, perder el tiempo, ¿no? Entonces, pues yo decía, pero la única opción que yo tengo en este momento es la educación a distancia. Y estuve leyendo, estuve investigando, estuve mirando opiniones y realmente hay muchos mitos y mucha resistencia a la credibilidad. Lo que usted decía, profesor, también lo vi en esto de alta calidad que ganó la UNAD y también entre una de las más emprendedores del país y todo eso, pero pienso que ese reto también es de la información, de que esa información de lo excelente que es la calidad tiene que también llegar a todos los rincones. Digamos que la accesibilidad también conlleva también a ser un reto, porque las herramientas, las TIC están evolucionando cada día más, pero deberían ir de la mano con las oportunidades para obtener esas herramientas y para el manejo de esas herramientas. La financiación y los marcos regulatorios. Digamos que la UNAD se ha abierto paso con las uñas, según lo que he mirado en su historia, ¿no? Desde una carta, un televisión, un radio, empezó para poderse abrir paso y hoy ya vemos que ha tenido ha subido mucho su credibilidad, a pesar de, digamos que está sobrepasando ese reto de la resistencia y la credibilidad. Y pienso que cuando se logren, digamos, alcanzar esos retos, superarlos, los retos que enfrenta en la parte meso, que son la planificación institucional, afianzamiento de bases, promover escenarios, pues será mucho más fácil tenerlos, porque lo macro
se soluciona y empieza a verse los frutos en el meso y después en el micro, que son ya con los propios docentes y el aula virtual, que son los estudiantes. Decía una compañera que este mito pues era no responsabilidad del estudiante, pero que sí el estudiante era el que tenía que, digamos, rebatir ese mito de la credibilidad. Y sí, estoy de acuerdo, el estudiante, pero también los docentes, pero también hay que llevar esa información a las empresas, porque si no hay una demanda de profesionales en virtualidad, pues entonces también la oferta se va a ver afectada. Entonces, para concluir, pienso que esos dos, los principales, la credibilidad y la accesibilidad, son los principales retos que afortunadamente la universidad está sobrepasando. Y tuvimos también que tener una pandemia para darnos cuenta de la importancia. Y no solamente nosotros, sino todo el mundo se dio cuenta que gracias a que, digamos, que la virtualidad fue uno de los que se mantuvo estable en todo este tiempo, porque la educación presencial paró, la educación presencial frenó, pero la virtualidad continuó gracias a la Universidad UNAD, que se ha venido preparando año tras año y que han llegado hasta estas instancias. Bueno, Olga, muchísimas gracias por esa respuesta tan completa. Eres la primera que menciona, digamos, ese segundo nivel, ¿cierto? El nivel meso. Pero ahí, digamos que caben algunas aclaraciones. El autor clasifica, digamos, los desafíos en estos tres. Y ese nivel macro, digamos que lo ubica de puertas hacia afuera de las instituciones, ¿no? Es lo que es externo a la universidad. En nuestro caso, pues, cuando habla, por ejemplo, de marcos regulatorios, se está refiriendo a, digamos, al nivel estatal, al nivel de gobierno, a las políticas, digamos, del Estado colombiano y cómo, por ejemplo, esas políticas favorecen la accesibilidad de todos a Internet y con eso, pues, la posibilidad de que más personas se formen en esta modalidad, ¿cierto? Pero son desafíos, digamos, a nivel país, ¿cierto? Los desafíos macro. Por esa razón yo incluiría allí, en esos desafíos, un desafío que no está, pero que a mí me gustaría que ustedes incluyeran en sus esquemas gráficos, y es el asunto de la corrupción, ¿cierto? Resulta que asistimos a un escándalo que llamó la prensa el escándalo de los centros poblados, ¿cierto? En el que el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación se ve involucrado porque un conglomerado de empresas se ganan una licitación de 70.000 millones de pesos, una cifra absolutamente millonaria, y ese contrato, esa licitación que ellos obtuvieron de manera fraudulenta, era justamente para llevar acceso a Internet, accesibilidad a los rincones más apartados del país, ¿cierto? Y además a las personas más vulnerables, que son los niños, ¿no? Porque eso estaba dirigido, digamos, para el acceso digamos, a Internet de niños que están en la educación básica y media, ¿cierto? Y pues ustedes supieron eso, una parte de ese contrato millonario se perdió, se lo robaron, simplemente se fueron del país con esa plata y pues la ministra renuncia, pero pues también se va del país, ¿cierto? Entonces, ahí fíjense que el autor, pues, obviamente no incluye eso, pero es un flagelo, la corrupción es un flagelo que está afectando, está dentro
los desafíos que desafortunadamente tenemos que pensar también, tener en cuenta ese desafío porque afecta, digamos, todos los otros desafíos que sí menciona el autor. Entonces, muchas gracias, Olga, por tu respuesta tan detallada, y yo aprovecho pues para también poner un poquito mi visión sobre esa categoría macro, ¿no? Que, como decía, tiene que ver con los desafíos de puertas hacia afuera, ¿cierto? De la universidad hacia afuera, cuáles son esos desafíos a nivel país. Muchas gracias, entonces, nuevamente, Olga. Vamos a darle la palabra. Ahora vamos a ver si Daisy Amparo Morales ya tiene micrófono. Daisy, ¿puedes participar? ¿Arreglaste tu micrófono? Bueno, parece que no. Entonces vamos a escuchar al compañero Camilo López. Adelante, Camilo. Bueno, mi nombre es Cristian Camilo López Parrado. Estoy estudiando mi primera vez la carrera profesional de Ingeniería Agroforestal. Estoy desde UNE, Cundinamarca. Bueno, pues mi respuesta es como, pues, según mi punto de vista. Lo primero sería cómo organizar nuestro tiempo, ya que, pues, cuando estábamos estudiando de manera presencial, nosotros contábamos con un horario de clases donde nuestro tiempo está organizado, en el cual el nivel de autonomía era mucho menor al nivel que debemos tener ahorita, ya que estamos estudiando de la manera virtual, y es como una exigencia que nos debemos proponer hacia nosotros mismos. El otro que es muy importante es como intentar desarrollar más nuestra autonomía, ya que esto nos ayudará a la facilitación de la realización y entrega de nuestros trabajos. Debemos también aumentar nuestra curiosidad, ya que nos ayudará a que, a pesar de que pues algunas personas estamos laborando o algo, llegamos muy cansados de nuestro día laboral, y ya que pues aumentando nuestra curiosidad de esto, pues nos podría ayudar a como a incentivarnos más al estudio, y nos ayudará a vencer un poco más el cansancio. Y ya como por último sería como continuar con una buena actitud y pues nunca rendirnos hasta conseguir nuestros objetivos. Bueno, Camilo, muchas gracias por tu intervención. Yo aprovecho esto que mencionas acerca de la curiosidad, y tú lo asocias con un poco la motivación individual, ¿cierto? Pero mencionas que estudiantes trabajadores como tú, entiendo que tú trabajas al mismo tiempo que estudias, eh, podrían usar la curiosidad para motivarse, ¿no? A mí me parece que hay una relación muy interesante y una potencia, unas posibilidades muy interesantes en los estudiantes de la UNAD, que son estudiantes trabajadores como tú, porque si logran, tal vez a través de la curiosidad, pero si logran establecer relaciones entre su campo profesional, perdón, su campo laboral y el campo de estudio, si logran establecer esas relaciones, así parezcan, digamos, cosas muy lejanas, ¿cierto? Por ejemplo, teníamos a la compañera Olga Garavito, que está estudiando psicología, pero que trabaja en un hotel en Sutamarchán. Digamos, si ustedes logran establecer ese vínculo entre su labor, a lo que se dedican, lo que les permite el sustento, digamos, diario de ustedes y sus familias,
y lo que están estudiando, ahí hay una potencialidad muy grande. Yo cuando menciono esto siempre pongo el ejemplo de un estudiante que tuve, que estaba estudiando, él estaba estudiando ingeniería, sí, él estaba estudiando ingeniería, es que no me acuerdo qué ingeniería era, pero puede ser electrónica o mecánica, algo así, estaba estudiando, y su trabajo era en el campo, él era un campesino en una vereda en un municipio de Cundinamarca, en Villapinzón, para los que conocen esa parte, ¿cierto? Él estaba estudiando ingeniería, pero se ganaba la vida, digamos, en jornadas arando la tierra, ¿no? Y él supo comenzar a vincular esas dos instancias de su vida, ¿cierto? La ingeniería electrónica con la labor de la tierra, y al final hizo un proyecto supremamente interesante que tenía que ver con el riego automatizado con drones, ¿cierto? Entonces su proyecto, digamos, en la universidad lo enfocó hacia allá, hacia hacer, digamos, la fumigación de algunos cultivos de frutas ahí en Villapinzón, pero hacerlo a través de un dron, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo ese vínculo aparentemente improbable entre ¿cierto? La ingeniería electrónica, mecánica, con la agricultura, pues dio una solución absolutamente relevante para los dos campos, ¿no? Entonces, yo sé que esos vínculos no son evidentes. Hacerlo, lograr hacer el vínculo es un esfuerzo mayor, pero creo que ese es un buen ejemplo de eso que decía Camilo, que es la curiosidad, ¿no? Y cómo la curiosidad puede motivar y sobre todo potenciar, digamos, el- el- la formación de un estudiante, ¿no? Entonces, mi sugerencia siempre que pongo este ejemplo es que usted, si usted es un estudiante trabajador, trate de vincular eso en lo que elabora con lo que está aprendiendo. De ahí salen unos cruces inesperados y en muchísimos casos muy, muy potentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con, a ver, Michelle Díaz, y vamos, se prepara por favor Mauro Correa. Adelante, Michelle. Hola, buenas noches. Me llamo Michelle Díaz Granados. Vivo estoy en Bogotá, en Cedritos. Estoy estudiando ahorita ingeniería agroforestal. Pues salí con un técnico de asistente administrativo del SENA y ya. La respuesta para la pregunta mía es como el desafío más grande, pues no el desafío, uno de los desafíos es como las habilidades que el estudiante desarrolle para el aprendizaje, asuma como la responsabilidad de su proceso educativo. El desafío sí más grande es como romper ese paradigma que existe de que el modelo educativo virtual es como de pronto de baja calidad, pero siento que igual la pandemia trajo cosas buenas y malas en el sistema educativo pues virtual. Una de ellas buena es como que hace que hizo que todo el mundo pues aprendiera a usar la tecnología o que se pudiera ver cómo pues hacer clases virtuales. Una de las malas sí es de pronto lo que pasó con la recesión económica que hubo pues por la pandemia. Y ya.
Bueno, Michelle, pues muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a darle la palabra al compañero Mauro Roberto Correa y se prepara, por favor, Gina Lisset Ríos. Adelante, Mauro. Compañeros, buenas noches, un saludo para todos, el profesor. Mi nombre es Mauro Correa Cortés. Te estamos escuchando lejos, Mauro. ¿Puedes acercarte un poquito más al micrófono, por favor? Debe ser porque estoy apenas llegando a la casa. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, adelante. Igual. Bueno, comienzo de nuevo. Mi nombre es Mauro Correa Cortés. Actualmente estoy en el programa de agronomía de la CAPMA. Ya tuve una experiencia en educación superior en Manizales en administración de empresas agropecuarias. Solamente que pues es un poquito complicado el tema ya y no pude seguir. Estaba en la distrital de Caldas. Era un programa semipresencial. Solo íbamos a clase los fines de semana. Y entre semanas sí era un modelo muy similar al que se está manejando ahorita, con las actividades virtuales y todo. También hice gestión de negocios en el SENA aquí en Bogotá, cuando pues, llegué aquí hace más o menos 6 años. Actualmente estoy trabajando como asesor bilingüe, pues está yendo bien. Y pues con relación a los desafíos de la educación a distancia, me parece muy importante ya un tema que han tocado mucho, pero pues de mi manera de ver sería más que todo la captación de nuevos estudiantes y la retención de los actuales estudiantes. Tenemos que tener en cuenta que igual el número de estudiantes de la UNAD es altísimo, son más de 150.000, entonces diría uno que pues no es un problema. Pero sí volvemos al mismo tema de que mucha gente todavía piensa que es mejor asistir a un aula de clases que pues hacerlo de esta manera virtual. Y con el tema de la retención de estudiantes sería muy importante ya lo de la motivación, la innovación, lo que tiene que hacer la UNAD para despertar ese interés de los estudiantes, sigan acá y generarles ese compromiso, porque así como yo trabajo, muchas veces mucha gente va a pensar, bueno, tengo muchos trabajos que hacer, tengo mucho trabajo también en la empresa, entonces tengo que comenzar a dar prioridad. Pero pues si logramos despertar ese interés en los estudiantes, los nuevos como los que ya llevan tiempo con nosotros, pues en ese caso sí vamos a tener gente que entre comillas, le meta la ficha al tema y pues así igualmente que puedan terminar toda su carrera, que no se vayan a retirar apenas empezando, a mitad de carrera, está faltándole apenas unas materias por completar. Y el otro sería más con el tema de la tecnología y el acceso a las redes. Pensaría uno que igualmente todos podemos tener acceso a internet, inclusive en el área urbana, pero pues igualmente hay muchas personas que económicamente no les da para eso. Entonces en ese caso sí sería algo muy bueno que se contara con la ayuda del gobierno y el apoyo gubernamental para darle el acceso a esas personas y que pues, puedan acceder a los programas. Bueno, Mauro, pues muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a seguir adelante con la compañera Gina Lisset Ríos. Adelante, Gina. Buenas noches, tutor, compañeros. Mi nombre es Gina Lisset Ríos González. Mi programa es Psicología. Estoy conectada desde Chuachi, Dinamarca, y es mi primera experiencia con estudios superiores. A la pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Es el desarrollar la autonomía en sentido de priorizar de manera transitoria, pues explorando, indagando para así poner en práctica el conocimiento de cada uno de nosotros
por medio de nuestros tutores en el modo de la virtualidad. Ok, Gina, Muchas muchísimas gracias. gracias por tu intervención. Creo que con esta intervención hicimos la ronda completa. No veo estudiantes que no hayan intervenido, así que vamos a empezar a dar cierre a este encuentro que se nos está alargando. Ya vamos a completar las 2 horas. Entonces, para finalizar, les quiero recordar que la realización, el trabajo que tienen que hacer después de haber participado en este conversatorio es un esquema gráfico, ¿cierto? Un esquema gráfico que no es más que una síntesis de lo que aquí se dijo, de todos estos desafíos que ustedes mencionaron, de manera visual, ¿cierto? Entonces pueden utilizar distintos esquemas gráficos, pueden utilizar mapas conceptuales, ¿cierto? Pueden utilizar mapas mentales, pueden utilizar cuadros sinópticos, pueden utilizar infografías o cualquier, digamos, gráfico, esquema gráfico que ustedes puedan producir con las herramientas que conocen. No solamente con herramientas digitales, sino que también es válido si ustedes hacen un esquema gráfico, digamos, en papel, ¿cierto? O en una cartulina, con marcadores, siempre y cuando digitalicen ese gráfico con una foto, pueden tomarle una foto de buena calidad, tiene que ser de excelente calidad, porque yo, si la foto está desenfocada, pues no me voy a sacar los ojos ahí como tratando de entender lo que quisieron decir, sino que tiene que ser una foto excelentemente bien tomada, absolutamente nítida y donde se vea todo el esquema completo. Entonces, la realización que ustedes tienen que hacer a partir de este conversatorio es justamente esa, poner en imagen, ¿cierto? Diagramar un esquema donde se vean las relaciones entre los distintos desafíos que aquí ustedes mencionaron. Creo que todos hicieron, bueno, entre todos hicimos la construcción de los 10 desafíos que menciona el autor, ¿cierto? Y aunque no fue tan explícito, pues sí se mencionaron las 3 categorías, macro, meso y micro, que propone el autor para clasificar esos desafíos. Entonces ahora su trabajo es organizar, tal vez en esas 3 categorías, cuáles son los desafíos que propuso el autor y los nuevos desafíos que aquí se mencionaron. Recuerden, yo propuse un desafío macro que me gustaría que ustedes incluyeran en ese esquema gráfico, en esa realización que ustedes van a hacer, pero también que no dejen por fuera ninguno de los desafíos que sus compañeros aquí propusieron. Entonces, chicos, con esto vamos a cerrar nuestro conversatorio. El material audiovisual, el video, la grabación, pues va a quedar disponible. Yo les voy a hacer el envío mañana les voy a hacer el envío de este material para que puedan revivir el conversatorio, puedan volver a ver lo que ustedes dijeron, lo que dijeron sus compañeros, lo que yo dije, y para que no se nos haga tan largo, vamos a detener en este momento esta grabación y vamos a tener un momento final de dudas e inquietudes generales. Sí, vamos a abrir nuevamente el micrófono para que ustedes puedan plantear sus dudas, pero permítanme,
Voy a detener la grabación aquí en este punto para